Buenas tardes. Ahora vamos a repasar una clase sobre esofagitis infecciosa como parte también del primer módulo del tracto gastrointestinal del posgrado de gastroenterología. La causa más común de esofagitis infecciosa sigue siendo la cándida, seguida del virus del herpes simple y el citomegalovirus. Entidades menos comunes se pueden ver como el virus de la inmunodeficiencia humana, tuberculosis, virus de varicela zoster, papiloma, otras bacterias y parásitos. Los cambios en el microbioma esofágico se van a asociar a mayor riesgo de desarrollo de esofagitis eosinofílica e inflamaciones que pueden producir disbiosis, y estas disbiosis pueden ser predisponentes a otras esofagitis infecciosas. El tema de la esofagitis eosinofílica se va a tocar en una clase por aparte, por lo que aquí no vamos a ahondar en ese tema. Con respecto a la candidiasis esofágica, la cándida es una levadura que normalmente coloniza el epitelio superficial, tanto del tubo digestivo como de otras mucosas, como el sistema orogenital, entre otros, como parte de una flora normal. Dentro de las cándidas más comunes está el cándida albicans, la glabrata, que suele ser resistente a los azoles, y la tropicales, pero muchas otras cándidas, hasta 15 especies, se pueden observar. Estas suelen ser cándidas de mucosa genital y orofaringias. Con respecto a las infecciones por cándida, la infección per se va a estar relacionada al estatus inmune del hospedero. Usualmente, como vamos a ver, en individuos inmunocompetentes, pues no suele ser tan frecuente. La esofagitis por cándida, entonces, como mencioné previamente, es la causa más común de las esofagitis infecciosas, hasta un 88% de incidencia de las causas infecciosas. Su incidencia va desde el punto 32 hasta el 5% en la población general, y esta suele ser mayor en los pacientes con VIH, teniendo candidiasis esofágica hasta un 10% de los pacientes VIH positivos y candidiasis orofaringeas hasta un 90% de los pacientes con VIH. Los factores de riesgo, usualmente se ha visto que en género en realidad la incidencia es la misma, que la edad en realidad promedio suele ser 57 años, pero sí existen factores bien documentados que aumentan el riesgo para presentar la candidiasis esofágicas. Y dentro de estos está el uso de fármacos como antibióticos, el uso de esteroides, el uso de inhibidores de bomba de protones, esto sobre todo en pacientes que tienen la inmunidad intacta por alteraciones a nivel del pH, o la exposición de los pacientes a fármacos como radioterapia, quimioterapia, enfermedades de fondo como las neoplasias, antecedentes de trasplantes de órganos, los pacientes diabéticos. También se puede producir aumento de la candidiasis esofágica en los pacientes que tienen trastornos de motilidad esofágica como la calasia por la estasis que produce, o aquellos pacientes que tienen ingesta consumo de tabaco, o pacientes que tienen disbiosis, como mencioné antes. Esta tabla nada más nos ejemplifica los diversos estudios, casos y controles, estudios de corte, en donde se analizaba cuáles eran los principales factores de riesgo, y como vemos siempre están como factores de riesgo importantes la inmunodeficiencias, el uso de esteroides, la malignidad, el uso de antibióticos, entre otros. Los síntomas en realidad para todas las esofagitis infecciosas suelen ser odinofagia y disfagia, predominantemente la odinofagia, con dolor retroesternal en alguno de ellos. Síntomas mucho más raros: la náusea, el vómito, la diarrea, la pérdida de peso, el sangrado, ya para casos tal vez más severos. Algunos pacientes se pueden presentar únicamente como eritema en los sitios de las prótesis, incluso mucho más allá que las mismas placas blanquecinas que siempre esperamos observar. Es importante recordar que la ausencia de aftas no va a excluir el diagnóstico de la candidiasis esofágica. A nivel endoscópico suelen presentarse como manchas blanquecinas o amarillentas en la mucosa esofágica en partes muy puntuales o a nivel de todo el esófago. Pueden haber estudios radiológicos que muestren alteración de la peristalsis, y pues como formas de presentación puede presentarse como una infección aguda, como una infección subaguda con estenosis esofágica o pseudodivertículos, o infecciones mucho más crónicas que suelen observarse desde la infancia. Y esto usualmente se asocia ya a hongos submucosos portadores o pacientes portadores de inmunodeficiencias. Como vemos aquí, endoscópicamente se puede utilizar la clasificación de COTSI, el grado 1 solamente cuando se ven placas blanquecinas menores de 2 milímetros de tamaño, sin ulceraciones, o edema alrededor. El grado 2, ya placas mucho mayores de 2 milímetros, sin ulceración de la mucosa. El grado 3 ya tienden a ser confluentes, lineales, pueden ser placas elevadas o nódulos.
Y el grado 4 ya un caso más severo, son confluentes, lineales o nodulares elevadas, usualmente con friabilidad de la mucosa y de forma, digamos, más ocasional o rara la estenosis del lumen. El diagnóstico, como la cándida es parte de la flora normal, el aislamiento per se no hace el diagnóstico a nivel de lo que es esputo y heces. Entonces, en realidad, se dice que se requiere la biopsia endoscópica en la que se observan múltiples abscesos con una reacción inflamatoria aguda. Se ven neutrófilos, se pueden ver las esporas de los hongos pseudohifas cuando se hace la tinción de Gram o cuando se usan los preparados de dióxido de potasio. También el paciente usualmente tiene que tener manifestaciones clínicas y factores de riesgo asociados. Y en la endoscopía, como les mencioné, las placas blanquecinas o exudados que se adhieren a la mucosa y que no se logran lavar. A nivel radiológico, sobre todo, va a ser útil cuando hay presencia de estenosis. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Que ya vimos. El tratamiento en pacientes que son inmunocomprometidos, se puede hacer una prueba terapéutica de 3 a 5 días antes incluso de la endoscopía. Si el paciente tiene alto riesgo, factores de riesgo, es inmunocomprometido, se hace la prueba terapéutica y si no responde, se hace la endoscopía. Usualmente el tratamiento de elección es el fluconazol oral, un curso corto de 200 miligramos por día por 14 días, recordando que tiene efectos adversos como náuseas, vómitos. La resolución de los casos en estos pacientes es de un 30 a un 70%. En realidad, aunque nosotros lo hacemos muy comúnmente y eso es algo que uno extrapola, el uso tópico para candidiasis orofaringe sí está avalado, pero el uso tópico para la candidiasis esofágica no. Entonces, en candidiasis orofaringe usualmente se usa nistatina, 600.000 unidades 4 veces al día. El otro tratamiento, sobre todo para pacientes que no responden al fluconazol oral, es el uso de la anfotericina B en dosis de 0.3 a 0.7 miligramos por kilo por día. Este medicamento también es útil en las pacientes embarazadas en el primer trimestre, que es cuando hay mayor riesgo a los fármacos tipo azol. Entonces, todo paciente que tenga una candidiasis esofágica, fluconazol, si no responde a anfotericina, y si ya finalmente tampoco responde, se puede utilizar itraconazol, 200 miligramos vía oral por día, voriconazol, 200 miligramos BID o caspofungina, 50 miligramos por día. Y básicamente, en los pacientes asintomáticos es una cosa que es importante. Si el paciente no tiene síntomas, podría no tratarse. Y en muchos estudios se ha visto incluso la resolución espontánea de los hallazgos endoscópicos. Raramente estos pacientes pueden tener complicaciones como necrosis transmurales del esófago, sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresiones muy severas o pacientes que están en hemodiálisis. Entonces, este tipo de candidiasis en realidad es de alta mortalidad. Y la estenosis por cándida usualmente puede verse en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad de tejido conectivo. El otro agente infeccioso que es frecuente para la esofagitis infecciosa es el herpes simple. El virus del herpes simple puede estar presente tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunosupresos. Usualmente vemos mayormente el virus del herpes simple 1, pero también se puede observar el tipo 2 y se ven con mayor frecuencia en los receptores de órganos sólidos y en los pacientes que han tenido trasplante de médula ósea. Como veremos más adelante, pues esto se puede asociar también a la presencia de esofagitis eosinofílica en niños. Entonces, cuando tenemos un paciente con hallazgos sugestivos de esofagitis infecciosa, entonces debemos tamizarlo o estudiarlo por esofagitis eosinofílica. Es consecuencia usualmente de la esofagitis de la reactivación del virus del herpes simple al esófago, o sea, por reactivación del virus que está latente con propagación al esófago a través del nervio vago o ya sea por una extensión directa de la infección desde la cavidad oral al esófago. Los síntomas como tos o dinofagia pueden tener disfagia y muy raramente fiebre y dolor retroesternal. Puede coexistir también un herpes labial y úlceras orofaringeas, pero esto es mayormente en los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. El diagnóstico también se hace con la endoscopía y la biopsia. La endoscopía usualmente se ven úlceras pequeñas de menos de 2 centímetros, usualmente en esófago distal, pero pueden estar en cualquier lado. Son bien circunscritas y tienen apariencia de volcán. También puede observarse una esofagitis erosiva difusa.
La biopsia en el caso del herpes simple suele tomarse del borde de la úlcera, en donde se observan células gigantes multinucleadas con núcleos en vidrio esmerilado y pueden tener inclusiones eosinofílicas que se llaman cuerpos de inclusión de Cauchy. Y pues la inmunohistoquímica, en los casos que se hace, puede detectar la glicoproteína del virus del herpes simple. Entonces aquí vemos la imagen, son lesiones pequeñas, con bordes levantados, deprimidos en su centro, que tienen la apariencia de volcán. Aquí vemos, pues lo vamos a ver más adelante, son citomegalovirus, esofagitis por citomegalovirus, con úlceras mucho más profundas. Con respecto al tratamiento del herpes simple, el tratamiento va a ser según el estado o el estatus inmune del huésped. En pacientes que son inmunocompetentes se ha dicho que la mayoría tiene una resolución espontánea en las primeras 2 semanas. Sin embargo, adicionar un ciclo corto de aciclovir oral 200 miligramos 5 veces al día o 400 miligramos 3 veces al día por 1 o 2 semanas puede dar una respuesta mucho más rápida en estos pacientes. En el paciente que está inmunocomprometido, sí requiere el aciclovir oral 400 miligramos 5 veces al día, por lo menos por 2 a 3 semanas. Y si el paciente tiene una odinofagia severa y no tolera el tratamiento oral, se debe considerar el aciclovir 5 miligramos por kilo 3 veces al día, intravenoso por lo menos por 1 o 2 semanas. El otro germen implicado en las esofagitis es la esofagitis por citomegalovirus. Recordando que el citomegalovirus, bueno, es de la familia Herpesviridae. Usualmente se ven pacientes sometidos a inmunosupresión por trasplante, diálisis crónico, uso prolongado de esteroides, la presencia de HIV positivos. Se ha dicho que el tiempo latente entre la realización del trasplante y el desarrollo de esofagitis por citomegalovirus puede ser 6 meses. Sin embargo, en los pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea, puede ser 3 meses o incluso antes. Existen varias formas de presentación de la infección por citomegalovirus. Un 60% hacen una infección primaria en los pacientes que tienen una inmunidad normal y esto va a causar pocos síntomas o ninguno y puede quedar en una forma latente. Y un 10% de ese virus latente puede reactivarse después con alguna inmunosupresión. Entonces, como vemos aquí, bueno, los síntomas suelen ser también la adenofagia, es como el síntoma pivote para todas estas esofagitis infecciosas. Pueden tener fiebre y dolor retroesternal. La endoscopía también va a presentar úlceras solitarias lineales, longitudinales profundas, erosiones en el esófago distal o medio y puede tener mucosa normal entre las úlceras. Esta es la que se denomina mayormente úlceras ensacabocados o serpentiginosas. Puede haber estrechez también del esófago o simular una esofagitis por reflujo. Y tal vez el hallazgo más importante es la histología, donde se encuentran cuerpos de inclusión intranucleares o intracitoplasmáticos, que se llaman, bueno, que se describen como células en ojo de búho. Aunque si bien es cierto, es bastante específico, es poco sensible. El tratamiento de la esofagitis por citomegalovirus es la terapia de inducción por 3 a 6 semanas. El tratamiento o el tiempo óptimo de la terapia no está claro y el tratamiento de mantenimiento sigue siendo controversial. Entonces la recomendación es dar 5 miligramos por kilo de ganciclovir intravenoso o 90 miligramos por kilo de foscarnet si el paciente tiene una plaquetopenia severa, sobre todo para la terapia de inducción. Y si es para la terapia de mantenimiento, la recomendación es el uso de vanciclovir oral 900 miligramos 2 veces al día. Como les dije, la duración óptima de la terapia no es clara. Los pacientes con inmunosupresión que tienen CD4 muy bajo se debe iniciar el tratamiento si hay sospecha clínica mientras llega la histología. Y también recordar que los pacientes que tienen citomegalovirus en el tracto gastrointestinal pueden tener una retinitis por citomegalovirus, entonces estos pacientes deben ser referidos a oftalmología. Existen otros virus u otros patógenos que son menos frecuentes, como el virus del papiloma humano. Es un virus que usualmente produce verrugas comunes, condilomatosis genital y cáncer de cervix. A nivel esofágico, el virus del papiloma humano puede producir hiperkeratosis, úlceras y papilomas. Sin embargo, a través de los diferentes estudios, la relación de la presencia del virus del papiloma con el papiloma de esófago en realidad ha sido inconsistente. Cuando hay papilomatosis esofágica difusa, pues el tratamiento de elección es la crioterapia.
Honestamente, digamos, en mi experiencia, no he visto papilomatosis esofágica franja difusa, son simplemente papilomas aislados que con la resección se elimina el problema y no hay que darle ningún seguimiento. A nivel histológico, recordar que se puede observar coilocitosis, células grandes multinucleadas. Igual sigue siendo inconsistente la relación entre el virus del papiloma y el carcinoma escamocelular esofágico, así como la presencia de los papilomas y el virus del papiloma. A modo de resumen, y si bien es cierto, esto es una presentación muy corta, la literatura es como repetitiva al respecto porque realmente no hay como mucho nuevo en este tema. Hay otros virus que se han implicado, sin embargo, los reportes de casos son como muy escasos. Entonces, a manera de resumen, pues los factores de riesgo para cualquier tipo de esofagitis infecciosa es el VIH, la enfermedad, la inmunosupresión severa como el SIDA, la presencia de quimioterapia, radiación, el uso de inmunosupresores, fármacos, como decíamos, inhibidor de bomba protones, esteroides, el uso de antibióticos. Cuando hay una sospecha endoscópica de cándida es cuando hay placas blanquecinas en todo el esófago, con edema y mucosa eritematosa. Lo ideal es hacer la histología, sin embargo, muchas veces nos vamos por la clínica y pues los pacientes responden, o sea, es bastante certero el diagnóstico endoscópico. Histológicamente, recordar las pseudohifas, las levaduras que invaden el tejido y que puede haber una inflamación neutrofílica. Con respecto al virus del herpes simple, son las vesículas o úlceras en volcán que tienden a funcionarse en etapas posteriores, que suele ser distal. La histología igual, la marginación, la multinucleación de células infectadas, los cuerpos de inclusión intranucleares, denominados Crowley tipo A, y en el citomegalovirus son úlceras superficiales, serpentiginosas, longitudinales, bien circunscritas, sobre todo en tercio distal, que pueden ser ensacabocados, y la histología va a revelar células agrandadas con núcleos basófilos intranucleares, inclusiones basófilas rodeadas por un halo claro y perinuclear más pálido, que eran estos ojos de búho. Aquí esta es una diapositiva, pues resumen un poco de los hallazgos endoscópicos, histológicos y el tratamiento de estos tres agentes, como ya se mencionó. Y pues aquí está la bibliografía que se revisó. Como les digo, pues habían bastantes artículos, pero todos redundaban en los mismos hallazgos. Y finalmente, en lo más importante, creo yo, es la sospecha clínica y recordar tal vez dentro de las cosas que los pacientes con cándida que son asintomáticos podrían no necesitar ningún tratamiento. Muchas gracias.